Aquel árbol parecía tan antiguo como el odio que había reunido a la gente bajo sus ramas. Sus extremidades retorcidas se alzaban hacia el cielo como testigos silenciosos, y de una de ellas colgaba una cuerda que se mecía con el viento. Al final de esa cuerda estaba una joven, suspendida entre la vida y la muerte, mientras el pueblo observaba con los rostros duros y los corazones cerrados. La llamaban mestiza, sangre mezclada, como si esa sola palabra bastara para arrebatarle su derecho a existir. Nadie pronunciaba su nombre, porque decir un nombre es reconocer humanidad, y esa era la única cosa que no estaban dispuestos a concederle. Su nombre era Elira, pero solo su madre lo había dicho con amor alguna vez. Su madre había muerto años atrás, llevándose consigo la única voz que la defendía. Desde niña, Elira había aprendido a mirarse al reflejo del agua preguntándose por qué su cabello, su piel y sus ojos parecían ser una ofensa para los demás. No era completamente blanca, ni completamente parte del pueblo indígena. Era simplemente humana, pero en ese lugar, ser humana no era suficiente. Había que encajar, pertenecer a un solo lado, y ella nunca lo hizo. El aire estaba cargado de desprecio, pero mezclado con él había otro aroma. El de la tierra húmeda y el pasto, ese olor que aparece después de la lluvia y promete renacer. Elira cerró los ojos y pensó que quizá la vida era así, una esperanza silenciosa escondida entre la crueldad. Cuando tiraron de la cuerda, el tiempo pareció detenerse. Entonces se escuchó el sonido de cascos acercándose. Era un ruido extraño en medio de aquel silencio cruel, como si alguien hubiera roto el hechizo. Algunos se giraron sorprendidos, otros fruncieron el ceño con molestia. Un hombre bajó de su caballo. Era alto, de piel curtida por el sol, con esa mirada cansada que solo tienen quienes han pasado la vida trabajando la tierra. Su nombre era Elijah Harper, un ranchero conocido por hablar poco y actuar mucho. Cuando Ilaiche vio la escena, sintió que algo le golpeaba el pecho con fuerza. La cuerda, el árbol, el rostro de Elira, todo le resultó insoportable. Había aprendido, trabajando la tierra durante años, que los problemas no se arreglan por encima, sino desde la raíz. Sin decir una sola palabra, comenzó a avanzar. «Es justicia», gritó alguien. «Es nuestra costumbre», exclamó otro. Ilaiche no respondió. Ni siquiera los miró. Caminó directo hacia el árbol, como si no existiera nada más a su alrededor. Elira abrió los ojos y por un momento pensó que estaba imaginando cosas. La mirada de Ilaiche se encontró con la suya. No había lástima en esos ojos, tampoco odio. Solo una decisión firme y clara. Ilaiche sacó un cuchillo, dudó apenas un segundo, y cortó la cuerda. Todo ocurrió en un instante. Elira cayó al suelo, tosiendo, luchando por recuperar el aire. El murmullo se convirtió en gritos, la furia empezó a crecer, pero Ilaiche la levantó entre sus brazos con cuidado, como si cargara algo frágil y valioso. «Es mía», dijo con voz baja, pero segura. Esa palabra, mía, no sonó como posesión, sino como protección. El silencio cayó sobre la multitud. En ese pueblo, la fuerza y la propiedad eran un lenguaje que todos entendían, y Ilaiche era un hombre al que respetaban. Pero en ese momento no fue solo poder lo que habló, sino humanidad. Ilaiche llevó a Elira a su rancho, un lugar abierto, con campos amplios y noches llenas de estrellas. Los primeros días transcurrieron en silencio. Elira vivía con miedo, sobresaltándose con cada ruido, con cada sombra que le recordaba el árbol. Ilaiche no le hizo preguntas. Le dio tiempo. Sabía que hay heridas que sanan mejor con paciencia que con palabras. Poco a poco, Elira volvió a aprender a respirar, no solo con los pulmones, sino con el alma. Caminaba descalza sobre el pasto por las mañanas, tocaba la tierra con las manos y sentía, por primera vez, que algo la aceptaba tal como era. Ilaiche le enseñó a trabajar, pero nunca le dio órdenes. Siempre estuvo a su lado, como si la igualdad fuera lo más natural del mundo. Una noche, sentados junto al fuego, Elira contó su historia por primera vez. Habló de la sonrisa de su madre, del nombre de su padre que nadie quiso reconocer, y del día en que el pueblo decidió que ella era un error.
Y Laiche escuchó en silencio, mirando las llamas, mientras dentro de él nacía una promesa. No te salvé porque fueras débil, dijo finalmente. Te salvé porque ellos estaban equivocados. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Elira. Por primera vez, alguien no la veía como una pregunta, sino como una respuesta. Con el paso del tiempo, los murmullos en el pueblo comenzaron a cambiar. La gente empezó a ver que Elira trabajaba, reía y caminaba junto a Ilaiche como su igual. El odio empezó a apagarse poco a poco, porque el odio necesita alimento constante para sobrevivir, y ahí ya no lo tenía. Un día, una tormenta derribó el viejo árbol. Los habitantes se reunieron alrededor de los restos, y alguien murmuró que quizá era una señal. Elira permaneció en silencio, pero ya no sentía miedo. Ilaiche tomó su mano, y en ese gesto estaba todo lo que no hacía falta decir: estás a salvo. La historia no terminó con una boda ni con una gran celebración, sino con una mañana sencilla, cuando Elira se miró al espejo y por primera vez se vio completa. No mitad de algo, no incompleta. Simplemente humana. Y ese fue el verdadero mensaje de todo, que la humanidad no vive en la sangre, sino en los actos. Un solo momento, una sola decisión, el simple acto de cortar una cuerda, puede cambiar una vida. A veces, decir eres mía no es reclamar posesión, sino asumir responsabilidad. La esperanza no siempre llega con ruido. A veces se esconde en un paso silencioso, en un corazón valiente y en una cuerda rota que ya no puede volver a apretar ningún cuello.